Tenemos una nueva ley de migración que está en curso y que está actuando y que permite la expulsión de manera rápida. Sería interesante abordar cómo debemos ser como sociedad con esta nueva realidad que nos toca, con migrantes tratando también de ser parte de nuestra sociedad, no necesariamente los que están fuera del sistema. Mira, casi 1,5 millones de migrantes que tenemos, y que no incluye a los que cruzan ilegalmente, por lo tanto este número tiene una parte oscura que no vemos. Yo aquí creo que quiero darle una mirada y darle vuelta más bien desde la política pública que tenemos que prepararnos como sociedad porque ellos ya llegaron y están aquí instalados. O sea, empezar en que los vamos a mandar de vuelta. O sea, eso ya no pasó porque son más de 1,5 millones. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar como país, y es lo que han hecho otros países con la inmigración, es ver cómo nos benefician como país. Nosotros tenemos, por ejemplo, mecanismos muy difíciles para que ellos regularicen, por ejemplo, sus títulos profesionales. Tenemos que mirar, no solo porque el inmigrante que está llegando a nuestro país, especialmente los venezolanos, muchos de ellos son profesionales. Entonces, tenemos que mirar, más que pensar si los echamos, no, o sea, ¿cómo los vamos a integrar para generar crecimiento en nuestro país? Y segundo elemento, un elemento cultural. Aquí hay temas de inclusión e interculturalidad que están a la base, no solo desde el sistema educativo, también desde el sistema universitario, porque los hijos de esos migrantes están llegando a las escuelas, están llegando a los jardines infantiles, y ahí también tenemos como educación que prepararnos para estos temas de inclusión intercultural. Entonces, quiero darle una mirada desde otra perspectiva a este tema, más que desde un problema, tenemos que planteárnoslo como una oportunidad porque llegaron para quedarse. Mira, siempre digo que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, ¿no? Todas las personas, por derecho propio, derecho universal, buscan un mejor vivir para su familia. Y básicamente la migración está detonada por crisis en sus propios países. Las guerras, ¿no? Vemos la migración ¿no es cierto?, de gente de Ucrania hacia el oeste de Europa, ¿no? Pero en particular, aquí en Chile ha llegado población que viene de una crisis social instalada en Venezuela hace ya varios años, por eso ellos son los principales migrantes, ¿no?, al país, y otras corrientes migratorias provocadas por otras crisis como en Haití, ¿no? Y viene toda la población haitiana que es muy destacada y sale en este registro administrativo que entrega extranjería. Y, por cierto, la comunidad peruana, que es, yo diría, la que tiene más tradición ya en nuestra sociedad, ¿no? Todos nosotros vamos a algún restaurante peruano a propósito de la comida, ¿no? Porque ellos de alguna manera se han instalado, se han incorporado, han participado de la sociedad y se han formalizado. El problema de la migración es cuando no hay formalización. Se habla, hoy día en la mañana el señor Taller Ojeda hablaba de una base de ese lado no registrado de 130.000 migrantes, ¿no?, que no están formalizados. Pero él hablaba de una base. Por lo tanto, podríamos estar pensando que podríamos llegar a 2 millones de migrantes, ¿no?, por decir un número, y ese es el 10% de la población. Siendo el 10% de la población, se hace urgente establecer una política pública que permita justamente integrar, sobre todo a los hijos de esos inmigrantes que buscan una mejor vida en el sistema educacional, ¿no? Nosotros hicimos un estudio justo en septiembre del 2019, antes del estallido social, donde quisimos indagar en cuál es el nivel de prejuicio de los chilenos y chilenas hacia los inmigrantes, ¿no?, medido por una escala clásica utilizada en Estados Unidos a principios del siglo XX, que es la escala de Bocardus. En ese momento se ocupaba el concepto de distancia social, ¿no? Nosotros lo conocimos por la pandemia, el tema de distancia social, pero ese es un concepto que tiene más de 100 años y que refería a que a mayor distancia social, mayor prejuicio a esa población inmigrante, ¿no? Y a menor distancia social, menor prejuicio. La escala partía desde que yo no acepto que ingresen al país, ¿no?, o a lo más acepto que ingreses como turista, y eso implicaba gran distancia social, y hasta que yo acepto que vivan en mi entorno, en mi barrio, e incluso pudieran establecer relaciones afectivas con mis miembros de la familia. La verdad las cosas que el hallazgo, aplicada esta escala al total de la población en el pulso ciudadano, nos encontramos que el 60% de la población nacional declara gran distancia social hacia todos los grupos migratorios consultados. ¿Ya? En ese momento, la menor distancia social estaba dada hacia los venezolanos. En ese momento, 2019, ¿no? Y la mayor distancia social hacia, básicamente, bolivianos y peruanos, ¿no?
Interesante también es ver que a mayor capital cultural, menor distancia social. ¿Qué significa mayor capital cultural? Significa mayor conocimiento de las diversidades de estos grupos humanos. Y al entender y conocer a ese otro, es que yo acepto. Por tanto, en la mayoría de la población de Chile hay un desconocimiento de cuál es el aporte de estos grupos humanos, que sin duda lo tienen. Y hoy día, si hicieras la apuesta, ¿estaríamos en la misma cifra o hoy día hay mayor distancia social con los...? Evidentemente, hoy día, parte de la explicación de los grandes problemas del país declarados por las personas, ¿no? Como la delincuencia en primer lugar, el narcotráfico, el alto costo de la vida, tienen variables explicativas y que las personas de alguna manera recurren a entender esa realidad y adscriben evidentemente a la migración como una de las causas de los problemas actuales. Más cuando la población vulnerable, que es la que se ve más enfrentada a la dificultad de llevar el día a día, es la que convive con estos grupos humanos, porque estos grupos humanos llegan vulnerables, no todos llegan con los recursos necesarios para instalarse en un espacio acomodado, ¿no? Y entonces es más visible para la población vulnerable del país la inmigración y por tanto es más fácil adjudicar a ellos las razones de sus problemas. Se habla del chivo expiatorio, ¿no? O cabeza de turco. Es decir, culpar a ese otro que es ajeno a mi entorno de los problemas que yo tengo. Hacemos País ADN con Ana Luz Durán, con Rodrigo de la Riva y con Ignacio Irarrázaval. Cuéntanos, Ignacio, tu opinión. No, yo estoy ahí de acuerdo con lo que se ha dicho previamente, pero también hay que entender que el fenómeno migratorio es demasiado reciente. O sea, el año 2002 era un 1% de la población, el año 2022 estamos cerca del 10%. O sea, prácticamente se ha multiplicado por 10 en 10 años. Entonces, lo que la ciudadanía tiene temor es en el desborde, en el escaso control de la migración. Nosotros también en la encuesta Bicentenario hemos preguntado varias veces ya desde el año 2016 sobre temas de migrantes. Hay una aprensión a que los migrantes limitan la posibilidad de encontrar trabajo a los chilenos. Ha habido también una aprensión respecto de que los migrantes pueden competir por el acceso a servicios sociales, etcétera. Entonces, el gran problema, yo estoy de acuerdo con lo que se decía al principio, Chile necesita migrantes, necesita nuestra tasa de reposición en términos demográficos es muy baja, necesitamos más gente que venga a Chile, pero el temor ciudadano se refiere a esta inmigración desbordada. Y la ley, la nueva ley, por mucho que se esté regulando, no ha sido eficiente. Hemos avanzado en un montón de procesos digitales para pedir visa, se pueden hacer un montón de trámites hoy día, se ha mejorado bastante el proceso, pero igual el temor ciudadano, particularmente en el norte, y eso es súper comprensible, es muy comprensible que la gente esté asustada con los migrantes, y más aún en estos últimos años, cuando se ha visto que hay una proporción no menor de migrantes que están asociados a temas de delincuencia, narcotráfico. Entonces, nosotros también en la encuesta Bicentenario preguntamos si a la ciudadanía en general, si es que ha tenido algún conflicto, algún problema con los migrantes, y en general esa respuesta es bajísima. Muy poca gente asocia a los migrantes a haber tenido un conflicto real con ellos. Sin embargo, la aprensión está, y eso no podemos ignorarlo, particularmente en las regiones del norte. La encuesta Bicentenario nos muestra que en las regiones del norte hay efectivamente una aprensión importante, y como les digo, mi mirada es que necesitando a los migrantes por esta situación demográfica del país, a su vez tenemos que ordenar esto, y eso puede, lamentablemente, aunque no nos guste, puede significar señales políticas duras como expulsar a personas que están cometiendo delitos. Yo creo que en ese sentido el presidente Boric ha sido valiente, porque esta era la crítica más firme que se le hacía al presidente Piñera, y creo que el presidente Boric ahí está tomando un salto importante y riesgoso en términos políticos para su coalición. Ignacio, hay algo interesante. Rodrigo,
Cuando quieras interrumpir, no es necesario aquí levantar la mano, lo mismo en el ustedes ya lo saben, y dar su opinión. A aportar un dato a lo que dice Ignacio, que en esta encuesta que se dio a conocer ayer en el INE, indicaron que la región que concentra más migrantes sigue siendo la metropolitana con un 61,3%. Le sigue Antofagasta, Ignacio, tal cual como tú lo decías, con un 7,2%, pero fíjense que el tercer lugar, todos pensábamos que era Arica, y no es Arica, es Valparaíso, con un 6,5%. Y es interesante estos datos porque nos ayudan también a mirar los prejuicios que tenemos frente a la migración. Tú decías 2 prejuicios, Ignacio, el tema del económico, laboral, y el tema de la delincuencia. ¿Cuánto ayuda lo que hizo el presidente Boric ayer a que se separen las temas? Una cosa son los migrantes que están viniendo a trabajar, a empujar Chile, a tratar de resolver y salir de situaciones críticas de sus países, y otras cosas son los delincuentes que, hay que decirlo, también hay chilenos, también hay de nuestro país, digamos que son la mayoría. Entonces, ¿cuánto ayuda esta declaración del presidente Boric a que se separen estos dos mundos y bajemos un poco los prejuicios? Perdón, déjame agregar una cosa. También hay un tema del cambio del perfil de la situación de los migrantes, y eso lo hemos visto por la encuesta CACEN. Hasta los años 2015, los migrantes tenían tasas de pobreza inferiores a la de los chilenos, los migrantes tenían niveles de escolaridad superiores a los de los chilenos. Entonces también ha ido cambiando el perfil de los migrantes, y eso puede que afecte la presión sobre los servicios sociales, y eso puede que afecte también a esta percepción más temerosa que tenemos los chilenos sobre este fenómeno. Oye, incluso Estados Unidos, que es bien restrictivo con sus medidas, está planteando una medida de regularización como para un poco más de 20.000 venezolanos, claramente porque también tiene el control de la migración. Entonces, si ese país que es tan restrictivo lo está haciendo, o sea, nosotros también tenemos que mirar qué es lo que está haciendo los otros países de la región y combinar efectivamente las expulsiones de quienes corresponda, pero también las medidas de integración que sean pertinentes para nuestro desarrollo, por supuesto. Estableció una cuota de 20.000, pero además dijo que iba a devolver a México a los que ingresaron. Exactamente. Un mensaje a los venezolanos. Evidentemente, no hay que caer en generalizaciones, porque las generalizaciones son las que alimentan los prejuicios, ¿no? Evidentemente hay un incremento de la participación de extranjeros en las tasas de delito, eso es un hecho, y esas tasas son aún más incrementales en aquellos lugares geográficos donde se concentra la mayor población, ¿no es cierto?, extranjera. Antofagasta es un caso puntual, ¿no? Que también tiene que ver con el tema, me imagino, productivo. Antofagasta da más trabajo también, ¿no? Evidentemente, la publicidad que tiene Antofagasta de la región es que es la región más productiva del país, ¿no? Que está a cargo del sueldo de Chile, básicamente, ¿no? Que es la producción de cobre. Pero lo que hay que controlar, y hay que entregar herramientas para el control de más ingresos a Antofagasta, hay que tener herramientas, ¿no es cierto?, para promover la inserción de aquel migrante, ¿no es cierto?, que está formalizado. Y sin duda también hay que entregar herramientas a las policías para el control efectivo en las fronteras, para que no entre población, ¿no es cierto?, extranjera que tenga antecedentes de delito. Hay que invertir mucho en tecnología, de compartir información con Interpol, ¿no es cierto?, con otras policías, ¿no es cierto?, para poder tener acceso y saber y determinar en el momento si la persona que está ingresando tiene o no un pasado delictual. Es una de las formas de controlar. Y la expulsión, y bien lo dijo el presidente también, no tiene que ser un show, ¿no? La expulsión se tiene que ejecutar consistentemente sobre todas aquellas personas que cometen delito en el territorio. Por tanto, ahí debe primar el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Si un extranjero comete delito, se le expulsa. Entiendo que la mayoría de las expulsiones son más bien terrestres, ¿no? Se desvían a las personas por donde entraron o por algún otro acceso. Pero esto de publicitar las expulsiones para dar... Con overoles blancos y todo el tema, ¿a eso te refieres? Exactamente, a eso me refiero, ¿no? Las dos muchas más impresionantes en los últimos tiempos con la fuerza policial, independientemente de los casos que han resultado en muerte de carabineros, han sido precisamente con extranjeros, una en el norte, la otra este fin de semana en Puerto Montt. Lo que puso sobre el tapete una vez más la utilización de las armas por parte de carabineros, cómo se utiliza adecuadamente las armas. Hay incluso una petición
que se va a analizar en el Parlamento en términos de ampliar la utilización de armas por parte de las fuerzas policiales. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Mira, se habla mucho de la proporcionalidad, Ana Luce, y es una cuestión que está siempre en el tapete, ¿no? La proporcionalidad del uso de la fuerza. Y eso, mira, aquí estamos en otro problema que tiene dos caras. Porque por una parte, todos escuchamos ayer al director de Carabineros en un mensaje conmovedor, porque claramente ellos son ciudadanos y ciudadanas chilenas, carabineros y carabineras. Nosotros le pedimos que nos protejan. Yo una vez, como a título personal les cuento, una vez estaban entrando los ladrones conmigo adentro de la casa. El pánico que sentí, me quedé sin voz del pánico. Lo único que quería era que llegara alguien a ayudarme. Entonces, porque estaba en una situación de vulnerabilidad. Pero también cuando llega ese carabinero, ¿cuál es el justo uso de la fuerza? ¿Cuánto es lo que tiene que aplicar? Claramente me tiene que proteger, pero también hay un conjunto de mecanismos que no es tan claro, ¿no? Entonces le exigimos que nos protejan, pero después le decimos, oiga, cuidado, ¿no? Se pasó en el uso de la fuerza. Entonces creo que ahí hay una discusión y hay que resolver ese tema, no solo por los ciudadanos que queremos que nos protejan, sino que también por el uso de la fuerza y, por supuesto, la protección de los derechos humanos y los derechos de las personas que están involucrados. Ha habido un incremento de la tasa de homicidio, ¿no? Eso es un hecho concreto. Entiendo que pasó más o menos de 4 casos por cada 100.000 habitantes a cerca de 6 casos por cada 100.000 habitantes. Es un incremento importante. Y lo que ha cambiado en la configuración de esta tasa de homicidio es que los homicidios tradicionalmente ocurrían por riñas callejeras, ¿no es cierto? Problemas con el alcohol, etcétera. Pero hoy día los homicidios principalmente se cometen con armas de fuego. Por tanto, el control de las armas es un ejercicio importante que debe impulsar el gobierno desde el Ministerio del Interior. En Chile hay cerca de 800.000 armas inscritas. 200.000 pertenecen a personas que están fallecidas. Entonces dije, ¿dónde están esas armas, no? Cuando se incautan armas, en los procesos de fiscalización que lleva a cabo el Ministerio, entiendo que en la región metropolitana sur, cerca del 80% de las armas incautadas son armas legalmente inscritas, ¿no? Ahora bien, en esta zona de la que estamos hablando, de Antofagasta, solo un 20% son armas inscritas. 80% provienen del mercado negro, por decirlo de alguna forma. Y es ahí también en Antofagasta, entiendo que las tasas de homicidio y en el norte en particular se han incrementado mucho más que este promedio que estoy mencionando. Por tanto, el control del uso de armas, la mejora en la fiscalización de la tenencia de armas, es una de las medidas que permitiría contrarrestar este problema. Ahora, Ignacio, igual la confianza en Carabineros es bien impresionante. Me suma lo que dice Ana Luz también, que hay mucha gente que critica el accionar, critica la fuerza desmedida, pero cuando se habla de seguridad, lo primero que se pide es más dotación de Carabineros, más cantidad de Carabineros. Pero nos vuelve a poner en la mesa el tema de la reforma urgente. Evidentemente, en Chile la dotación de Carabineros es cerca, entiendo, de 60.000 y de Policía de Investigaciones 14.000, son 75.000 efectivos policiales para una población cercana a 20 millones de habitantes, ¿no? Claro. Tenemos que ver cómo estamos con la OCDE, ¿no es cierto? ¿Cuál es el promedio de policías por cada 100.000 habitantes? Entiendo que estamos bajo España, por ejemplo. Por tanto, en términos de dotación, sin duda, bien puede ser una solución. Pero vuelvo al tema de las tecnologías. Hoy día tenemos tecnología, ¿no es cierto?, de análisis de Big Data, tenemos georreferenciado todas las ocurrencias de delito, todos los puntos de conflicto, y se podría hacer un uso más eficiente de los controles de las policías en esos puntos. Eso como primer aspecto. Segundo aspecto, perseguir el crimen organizado, ¿no? Hay efectivamente con la inmigración hoy día ingreso de bandas internacionales, ¿no? El Tren de Aragua, ¿no es cierto?, el cartel de Sinaloa y Nuevo Jalisco. Sinaloa y Nuevo Jalisco operan hace 10 años en Chile, ¿no? Son más silenciosos. Cartel de Aragua, lamentablemente, entra recientemente con este último proceso migratorio y además con crímenes de alta connotación social, ¿no? De ahí el miedo justificable absolutamente de la población, ¿no? Donde esto que veíamos en las películas o en las series de TV, Breaking Bad y ese tipo de series, hoy día lo estamos vivenciando. Y efectivamente para las personas que lo están vivenciando en sus entornos inmediatos, en ciudades mucho más acotadas, distintas a las de Santiago, como Antofagasta, como Arica o como Iquique, es mucho más visible.
La gente ya no quiere ir a los centros de su ciudad, porque los centros de su ciudad, después de una hora, efectivamente, es el Far West, ¿no? Efectivamente hay problemas ahí de gente que anda libremente con armas, ¿no? Yo ahí te quería poner un punto. Tú planteaste que una de las cosas que había que tener era mayor dotación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a tener mayor dotación? ¿Qué es lo que si viene a la baja el número de jóvenes que ingresa a Carabineros? Por lo tanto, yo más que hablar de una reestructuración, una transformación, yo creo que ahí hay un componente de modernización. ¿Cómo voy a hacer esta institución más moderna y más atractiva para las nuevas generaciones de jóvenes? Porque si no, ¿de dónde vamos a sacar dotación? Entonces, si no, parece muy simple. Ignacio, vamos a quedar pendiente porque nos interesa tu visión de este tema, porque claramente aquí también hay una cosa de reconstruir confianza. Vamos a hacer una pausa chiquitita, pues estamos en la hora, Aldo, no me mire así. Hacemos País ADN junto a Ignacio Irarrázaval, Ana Luz Durán y Rodrigo de la Riva. Habíamos quedado pendiente con Ignacio Irarrázaval, igual hay otros temas que queremos abordar, pero para que vayamos cerrando el tema migrante, Ignacio, habíamos quedado con, no sé, empezamos con los migrantes y terminamos obviamente con el tema de las policías a raíz de lo que pasó en Puerto Montt y de la expulsión de estos migrantes que ha dicho el presidente Boric, pero que nos quedamos pendientes con tu opinión sobre la generación de confianza como la reforma Carabinero. Sí, muchas gracias. Oye, una cosa que se me olvidó comentar hace un minuto es que nosotros estamos haciendo, y de hecho va a salir una columna prontamente, hicimos un estudio sobre recomendaciones para la regulación y certificación de competencia de los migrantes. Eso es bien importante, Ana Luz también lo decía, o sea, cómo los migrantes que ingresan se pueden certificar e incorporar a la fuerza de trabajo. Hay demanda por trabajo, particularmente en el sur, y esos migrantes son necesarios ahí, así que la certificación de competencia es súper importante. Ahora, sobre Carabineros, profesores de la Escuela de Psicología nuestra y de Sociología hicieron un estudio sobre la formación de Carabineros. Entonces, esto es re importante porque la mayoría de los gobiernos dicen vamos a poner más Carabineros en la calle. La formación de esos Carabineros son 8 meses y la formación, lamento decirlo, es bastante deficiente, es bastante básica. Entonces, es difícil poner en la calle a una persona con un arma que va a tener que enfrentar una situación de altísima conflictividad y complejidad, y que sepa reaccionar a todas las situaciones. Entonces, ahí como país, yo creo que no hemos tomado en serio el problema carabinero. Más que una reestructuración, también hay que pensar en cómo se forman estos carabineros. Y ahí un mea culpa, conversando con los carabineros a propósito de esta investigación, que no lideré yo, sino que estos profesores, ellos nos decían, por ejemplo, los carabineros fueron a buscar a las universidades a profesores que lo formaran en derechos humanos, y las universidades les pasaron la cuenta a Carabineros y no eran capaces de pagar lo que las universidades pedían para la formación de Carabineros en derechos humanos. Así que también ahí, lamentablemente, hay una culpa por el lado nuestro como universidad. Entonces, lo que quiero decir, aquí no basta con decir vamos a poner más carabineros en la calle, porque la formación debe ser mucho más completa e invertir mucho más en esa formación. Y tradicionalmente todos los gobiernos dicen vamos a poner más carabineros, pero formar carabineros no es una fábrica de salchicha, es una cuestión mucho más compleja. Entonces, hay protocolos. Pueden haber mejores protocolos, pero aquí se requiere una preparación psicológica de contexto muchísimo más larga, y eso no lo hemos entendido. Y exámenes previos también, exámenes previos psicológicos también, ¿no? Lamentablemente, ahí lo que tú dices, hay otro tema además, te fijas, es que también como sociedad no le hemos dado el respaldo suficiente a Carabineros para que asuma sus funciones, que por supuesto han cometido errores, pero todos cometemos errores. Yo también como profesor universitario también cometo errores, ¿te fijas? Entonces, y eso ha llevado a que se pierden vacantes, y no quiero ni pensar qué pasa para ocupar esas vacantes. A lo mejor se están llenando con personas que no cumplen 100% el perfil que se requiere. Y cuando un gobierno, cualquiera sea, dice voy a poner 1000 carabineros más,
y no hay suficiente cantidad de personas que se enrolan, bueno, puede que finalmente se bajen los requisitos de entrada. Y más encima con una formación liviana, realmente es una situación que no nos va a ayudar mucho como país. Yo coincido plenamente, ¿no es cierto?, lo señalado aquí, que no basta con el aumento de la dotación de Carabineros. Hoy día Carabineros pasa por una crisis institucional provocada principalmente por los desfalcos, ¿no es cierto?, y desvíos de recursos fiscales cometidos por generales, ¿no? Eso merma, sin duda, su imagen en la población. Recuerdo hace 10 años, después de Bomberos, siempre la institución con más confianza era Carabineros, y Carabineros se jactaba, obviamente, de tener esa posición, que le costó mucho el recuperar, ¿no?, de post-dictadura principalmente, ¿no? Hoy día Carabineros está en una situación de baja confianza y sin duda requiere, a mi juicio, una reforma desde el interior, ¿no? Es decir, con Carabineros, pero replantearse, y parte de ese replanteamiento es definición de perfiles de carrera. No todas las personas que postulan a ser carabineros son carabineros, por ejemplo, para ir a controlar protestas. Habrán algunos que se especializarán y su carrera la trabajarán en todos los temas de tránsito. Habrán otros en control de frontera. Habrán algunos especializados en fuerzas de choque y control del orden público en situaciones de protesta. Claro, porque un error con un arma no es lo mismo que un error sin arma. Exactamente, y ahí cabe y tiene mucha importancia la formación. Ahora bien, ¿cómo incentivamos que más jóvenes quieran postular a la institución? Reformándola. Y quizás un camino importante es pensar en escalafón único, que en definitiva esta formación que reciban en Carabineros y esta carrera que se haga permita que en base al mérito se pueda acceder a todos los rangos que ofrece la institución y no diferenciar entre oficialidad y suboficialidad. Mismo aplica para el ejército desde mi punto de vista. Oye, yo quiero poner un punto que quiero completar sobre lo que dijo Ignacio, que me parece súper interesante, que no solo los procesos de selección, parece que a nosotros se nos olvida a veces que nosotros hace pocos años tenemos una ley, la Ley de Educación Superior, y la Ley de Educación Superior obliga a las instituciones formadoras de las Fuerzas Armadas y por supuesto Carabineros a la acreditación obligatoria. Por lo tanto, creo que ya han pasado todas las instituciones formadoras por este proceso, o este año ya deberían de terminar de pasar todas, porque había un calendario para eso. Y eso significa que el ente, la Comisión Nacional de Acreditación, también va a ver todos los procesos, partiendo e incluyendo los procesos de selección, los procesos de innovación, los procesos de formación. Entonces, hoy día hay instrumentos en el sistema que pueden aportar, que ya son ley, a este proceso, ¿no? Y efectivamente tenemos que hacer que la institucionalidad que nos hemos dado del SINASE, de la CNA, funcione en los procesos de formación. Claramente tiene que haber un perfil de ingreso y tiene que haber un perfil de egreso. Y esto hay que mirar como lo que son instituciones formadoras. Y si hay que alargar los planes de estudio, se alargarán. Pero ya, yo quiero hablar con ustedes del gallito más impresionante que hay entre la presidencia y el Congreso en este momento, a propósito de la side letter, que me parece un tema increíble. Pero quiero decir, a propósito de eso, Ana Luz, que cuando pidieron los planes de estudio de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, pusieron el grito en el cielo, digamos. Entonces, es un tema complejo. Vamos a las side letters, que es un tema que ayer el senador Moreira no se lo mandó a decir con nadie al presidente. Dijo, si usted no aprueba esta cuestión, le ha dado un plazo, olvídese de agenda legislativa, de constitución, olvídese de todo. Somos un buzón. Es feo eso, como amenazar con otras cosas, ¿o no? Pero hoy día en la mañana escuchaba al senador Insulza que decía, ¿por qué Cresta no sacó antes el proyecto del Senado, que podía haberlo hecho? Y después de 4 años... ¿Dijo eso así? No. Estoy parafraseando, digamos, pero lo dijo con ese énfasis. Okay. Yo creo que lo dijo con esa intención. Este es el gallito de verdad entre el Parlamento y el presidente más impresionante que hayamos visto desde el inicio de este gobierno. ¿O no, Rodrigo? ¿Quién gana acá? Sin duda. No importa quién gane, importa que gane el país, ¿no es cierto? Eso fue como político. Se está salió como candidato. Muy linda frase. Pero es efectivo, ¿no? Hablando del costo de la vida hoy día, de las dificultades económicas por las que pasa el país, ¿no es cierto? De la necesidad de crecimiento, de controlar la inflación. Vimos ayer, ¿no es cierto?, que el Banco Central incrementa nuevamente la tasa de interés.
Sin duda hay ciertas expectativas en que podamos tener un mayor desarrollo económico, ¿no? En este tiempo que se viene, que se avisora una recesión, y el CPTPP 11 pareciera ser una salida, ¿no? Que pone a Chile la arquitectura de las relaciones comerciales. Pero no le gusta al presidente, Rodrigo, ¿qué vamos a hacer? El presidente salió con una polera que decía no TPP-11. Bueno, es cierto, esas son sus declaraciones, pero bueno, el presidente hoy en día y en el contexto en que está, donde su agenda en alguna medida ya no la pudo implementar como él la definió en su campaña, hoy día tiene que vivir con lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una urgencia de la población, ¿no es cierto? Hay necesidades básicas y satisfechas, y de alguna manera, ¿cómo poder paliar esos problemas? Es dando curso a un tratado internacional de comercio que es el tercero más grande del mundo, con un mercado de 500 millones de personas, que tiene beneficios tributarios para 3.000 productos, ¿no es cierto? Y que progresivamente va a llegar a arancel cero, ¿no? En la mayoría de ellos. Eso evidentemente imprime, ¿no es cierto?, una pujanza en la economía que podría perfectamente paliar en alguna medida los dolores que hoy día vive la población. Los side letters no tenemos idea qué dicen. Evidentemente son negociaciones que se están realizando con 5 de los 10 países, ¿no? Irán al tema de la definición de controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado, ¿no es cierto?, al tema de la política industrial. Por ahí pareciera ser que van las temáticas, pero con claridad cuáles son esos acuerdos bilaterales a los cuales se quiere llegar, no tenemos. ¿Cuánto se puede prorrogar y prolongar esto? Evidentemente, en la medida que más prolongue, lamentablemente, y así es el juego político, la oposición le va a poner freno a cualquier iniciativa del gobierno si es que no le da visto bueno a esta iniciativa. ¿Cómo sabemos de qué se tratan las side letters, Ignacio? No podemos andar apurando a la gente para que firme las side letters, ¿no? Ya, pero Nueva Zelanda pidió side letters. O sea, quiere decir que hay un precedente interesante. Me encantaría entender. No soñé en el pasado cercano que iba a estar discutiendo, Ignacio, insisto, sobre las side letters. No, yo creo que es muy complejo esto de las side letters porque para la ciudadanía nosotros entendemos que esto es una tramitación. Puede que tenga mucho sentido, pero como no las conocemos de cuál es el contenido de fondo, aparece como una tramitación y de alguna manera atenta contra el proceso democrático que ha llevado el Parlamento. Entonces, y más encima esto se da en un contexto en que digamos que en general, históricamente, y a ver si que Rodrigo me acompaña en esto, la gestión de relaciones exteriores de nuestro país, siempre los ministros de Relaciones Exteriores han sido los más valorados y reconocidos. Entonces, tener un tropiezo nuevo en el ámbito de relaciones internacionales yo creo que es complicado. Entonces, yo no sé realmente cuál es el beneficio adicional para el país de estas side letters, pero para personas ignorantes como yo en estos temas aparece como una tramitación excesiva y no tan necesaria. Pero también, ¿cómo es este gesto? Me voy a quedar con lo que dice Aldo, aquí es más allá del tratado, que lo entendemos poco. Nosotros hemos tratado aquí en el programa de discutirlo, conversarlo, hemos traído algunas personas que nos puedan ayudar a eso. Pero aquí hay un gallito, quiero hablar del gesto político, que es lo que plantea Aldo. El Congreso dice sí, el presidente dice me esperan. Bueno, es que esto está dado en un contexto de varios procesos al mismo tiempo. O sea, por una parte tenemos la negociación que se está haciendo de cara al proceso constituyente, en que está este grupo, hoy día siguen las negociaciones en la mañana. Entonces, hoy día el ambiente político está tenso, ¿no? Y específicamente respecto al TTP-11, quiero decir una cosa, que no nos olvidemos, reforzando lo que tú habías planteado, que Chile siempre ha tenido una política de inserción en organismos multilaterales que ha sido sostenida en el tiempo y de apertura internacional. Entonces, es errático también hacia el exterior, son mensajes erráticos. Entonces, hoy día lo que ha pasado es que esta agenda internacional se ha cruzado con esta agenda nacional. Y ahí es donde entramos claramente al proceso constituyente, que es la gran tensión o la gran batalla que se está dando hoy día. Así que yo creo que están cruzados los dos temas y hacerle un gallito al gobierno es lo que la oposición propone y corresponde, dado el contexto en el que se está. ¿Quién está proponiendo el gallito? En tu criterio, Rodrigo, ¿el gobierno que ya hagamos un gallito o es la oposición la que está, o el Congreso en este caso? Hoy día la potestad está en el Poder Ejecutivo, en el presidente, ¿no? Él está haciendo ejercicio de su potestad, ¿no? De evidentemente tratar de
conformar, ¿no es cierto?, su postura tradicional, histórica, con la que llega al gobierno, ¿no es cierto?, en un inicio era no al TPP-11, pero hoy día ese tratado quizás está más claro, ¿no? Es distinto del tratado original. Además, ha cambiado mucho. El Ha cambiado CPTPP tiene ahora cosas es- progresistas que antes no tenía. Exactamente, y hay algunas... Pero en el fondo, espérame, Rodrigo, más allá de eso, es Daniel Jadwe gritándole respeta el programa, Gabrielo, ¿no? Efectivamente. No lo tengo tan claro. Yo creo que yo sí. confío en la independencia del presidente, Ignacio ¿no? tiene Y en la más- convicción de sus ideas. Y creo que está llevándolas adelante consecuentemente. Está buscando de alguna forma garantizar el respeto de ciertos principios. Pero el TPP actual, el CPTPP, por ejemplo, parte de la base del respeto de todas las normas de la OIT. Y eso implica, ¿no es cierto?, no precarización del trabajo y respeto de las normas laborales locales, que es uno de los miedos, ¿no es cierto?, que tiene todo el oficialismo respecto de este tratado. Es uno de los miedos, ¿no? Cómprame la Ignacio. tesis, Ignacio. Sí, eso. Sí, no, y yo creo totalmente que estamos en ese juego. Te fijas en que el presidente no quiere abandonar su agenda, pero la política, yo leí hace poco el libro de Maquiavelo que editó José Antonio Vieragallo, y la política es el arte de gobernar, te fijas, así como Piñera tuvo que abandonar su plan de gobierno rápidamente desde el estallido y después con todo la pandemia. Yo no estoy hablando de que Boric abandone su programa, pero ciertamente el escenario político actual es totalmente distinto. Entonces todavía tiene ciertas intenciones de mantener, y estas son señales políticas que quiere darle a su coalición, pero yo creo que no tiene ningún sentido lo de las side letters en la práctica, finalmente. Ahora, pero hay otro gesto político que Aldo hablaba del gallito. Ese gallito trae una amenaza que tiene que ver con la Constitución. Entonces, la derecha va a trabajar así cada vez que no pueda lograr su objetivo, amenazar con temas constituyentes como este, digamos, con este diálogo. ¿Qué les parece ese gesto de...? Mira, tiene que ver con la coyuntura. O sea, hoy día se están, ya no se habla de borde, ahora se está hablando de ciertos principios que ya más o menos hay. Ayer se filtró en varios medios algunos de los consensos que ya hay. El arbitraje para los bordes, lo que ya cada vez le Claro. va poniendo más cosas al... Pero Con faltan mesas cosas, laterales. oye, pero faltan cosas fundamentales que se van a negociar en estos días, ¿no? Convención mixta, el rol de los expertos, qué pasa con los independientes, o sea, hay consenso en algunos puntos que son globales, ¿no? Lo que tiene que ver con el Estado social y democrático de derecho, pero hoy día ya viene la agenda más pequeña, el cómo se va a hacer. Y yo creo que ahí también hay una tensión en los tiempos. Yo creo que nosotros como país nos tenemos que tomar los tiempos que sean necesarios para que este proceso resulte y resulte bien. Y también ahí hay otra tensión por apurar o no la máquina. Yo creo que hay que tomarse los tiempos. Ya que estamos ahí, y nos quedan pocos minutos, rápida ronda para ocultar la... Es que yo vengo con el prejuicio del mundo del deporte, ¿ok? Pero que Pancho Malo esté en la mesa paralela. ¿Te parece bien o te parece mal, Rodrigo? A mí definitivamente me parece mal, ¿no? El pasado de Pancho Malo, como su apodo lo dice, no es Francisco muy Muñoz, bueno. si queremos ser rigurosos, Es malo, Francisco como Muñoz. su pasado lo dice, es malo. ¿No es dice. cierto? Estas tácticas de presión a todo el mundo de la oposición para encauzar sus posiciones, que son evidentemente más bien de extrema derecha, ¿no? Es como la mano que está en la calle del Partido Republicano, aunque ellos lo quieran desconocer. No es positivo para un sano relacionamiento democrático, una sana discusión de las temáticas. El hecho que la oposición ponga en el gallito el avance o no en el nuevo proyecto de constitución a cambio de la aprobación del TPP-11 por parte del presidente es algo natural en el juego político, ¿no? Debiésemos, ¿no es cierto?, negociar los acuerdos y cada cual defenderá sus posiciones. Ahora, el proceso del nuevo proyecto constituyente no va a avanzar esta semana. Uno de sus líderes, Chaguán, está en Finlandia en este minuto, ¿no? Ahí están dilatando mucho más un proceso que no sé cuánto más se pueda dilatar. Pero esas conversaciones que tienen su camino se ven interrumpidas por estos personajes, ¿no es cierto?, como Pancho Malo, que en nada contribuye porque hay una amenaza velada en cada una de sus intervenciones, ¿no? Y eso se visualiza, hay pruebas de ello, hay videos de ellos, de las presiones que ejerce sobre todo lo que son diputados y senadores de la bancada de Chile Vamos. Pero la argumentación, Ignacio, es que ahí van a escuchar a todos, ¿ya? O sea, claro, uno podría decir, tal vez la amenaza de Moreira se queda corto porque podría decir,
Pucha, si no firmáis el tratado tenemos a Pancho Malo. Pero ahí yo creo que hay una argumentación de parte de la Comisión Paralela en torno a que nosotros queremos escuchar a todos. No, yo creo que siempre es bueno escuchar a todos, pero claramente hay ciertos interlocutores que no nos gustan y que, como bien dice Rodrigo, es parte del juego político. Ahora, no olvidemos también de los parelés que ha hecho el presidente del PC, Guillermo Tellier. O sea, no lo voy a poner a la altura de Pancho Malo, a quien en verdad no conozco, para ser honesto, no lo he visto por redes sociales a Pancho Malo, pero sí he visto al presidente del PC y claro, cada uno se arregla de alguna forma para poner presión y tratar de llevar la agenda a su lado. Ahora, lo que a uno no le gusta es que haya poder de veto de alguno de estos personajes, ¿te fijas? O sea, yo creo que lo importante es que haya diálogo, incluso con sectores extremos, pero que no haya poder de veto y que las decisiones se tomen colegiadamente, ya sea por el Senado o por una futura asamblea o convención constitucional, ¿te fijas? Entonces, yo creo que estamos abiertos a escucharlo a todos, sí, yo creo que sí. Pero ojo con estos poderes de veto, que esos sí que son complicados y pueden ir contra la ciudadanía. Ana Luz. No, yo creo que hay que hacer que la institucionalidad funcione, ya está definido, hay que establecer el marco y este tipo de personajes no contribuyen para nada a que el proceso constituyente y la tranquilidad y la seguridad chilena avancen. Así que yo ni los tomaría en cuenta. Eliminado. Además había tanta crítica en el proceso constituyente de la tía Pikachu cuando llegó disfrazada de dinosaurio, invitaba a Pancho Malo, entonces no entendía. Pero con una diferencia, todos esos personajes que finalmente terminaron el debate en torno al éxito o al fracaso de la Constitución habían sido elegidos democráticamente. Exacto, por lo menos, dices tú, por lo menos. Sí, por lo menos. Una diferencia. Sí. No sé si por lo menos eso es bajarle mucho el perfil al voto, digamos. Por eso hay que tener una buena y nueva constitución y tomárselo con tiempo que todo funcione. Y rápido. Es un proceso que requiere que se implemente el tiempo cercano. Eso a propósito de tu devoción por la cocina, Rodrigo, puede ser discutible porque hay gente que no quiere que sea rápido, sino que sea fuego lento. Pero según Pulso Ciudadano, la mayoría de la población quiere que esto se defina de manera rápida, de buena forma, ¿no es cierto? Con una convención constituyente nuevamente elegida, con el nombre que sea, Asamblea Constituyente, Convención Constituyente, y asesorada por un comité de expertos. Y eso es lo que se espera de la población. Resolvamos esto rápido, ¿no es cierto? Que es una demanda ciudadana que se manifestó en el año 2020 y se tiene que concretar y llegar a buen término. Sí. Bien, muchas gracias Rodrigo Larriba, Ana Luz Durán, Ignacio Larrázaval, por haber hecho este país ADN. Muy interesante la conversación, pasamos desde la migración, Carabineros, tema constituyente, como siempre, no lo podemos dejar afuera.